Jamás pensé que sería el tipo de mujer que cruzaría esa línea. El tipo de mujer que deja que sus emociones e impulsos la lleven demasiado lejos. Si me hubieran preguntado hace tan solo unos años, habría dicho que era leal, estable y con los pies en la tierra. Creía en el amor, en los votos y en la confianza. Pero la vida tiene su manera de poner a prueba esas creencias, de arrastrarte a momentos que nunca viste venir. Me llamo Rebeca, y esta es la historia de cómo un error se convirtió en un secreto que he guardado en lo más profundo de mi ser y que aún me cuesta comprender. Todo empezó un martes cualquiera por la noche. Mi marido, Daniel, llevaba semanas trabajando hasta tarde. Es contable, y cada año durante la temporada de impuestos, su vida se ve inundada de papeleo, plazos y estrés. Entendía que era parte de nuestro matrimonio, pero comprenderlo no borraba la soledad que sentía en casa. Llevábamos 8 años casados, y en muchos sentidos, la chispa se había apagado en la rutina. Todavía lo quería, pero nuestras conversaciones se habían reducido a listas de la compra, facturas y horarios. Esa noche, me encontré sentada sola en la mesa de la cocina, saboreando una copa de vino. La casa estaba en silencio, casi demasiado, y sentía el peso de ese vacío oprimiéndome. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Michael, un amigo de Daniel, que recientemente había pasado por un divorcio doloroso. Lo conocía de vista desde hacía años a través de mi marido. Pero últimamente, habíamos empezado a hablar más a menudo. Empezó de forma inocente, mensajes rápidos, palabras de apoyo sobre su situación. Pero poco a poco, nuestras conversaciones se hicieron más largas, más personales y más difíciles de dejar. Día duro, decía su mensaje. ¿Te importa si paso? Solo necesito a alguien con quien hablar. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del debido, dividida entre lo que era apropiado y lo que quería. En el fondo, sabía lo que la gente pensaría si supieran que lo había dejado venir mientras Daniel no estaba en casa. Pero en ese momento, anhelaba conectar con alguien, que alguien se fijara en mí. Contra mi mejor juicio, le respondí, claro, ven. Cuando llegó Michael, parecía cansado pero agradecido. Su cabello oscuro estaba revuelto, su camisa ligeramente arrugada, como si se la hubiera puesto sin cuidado. Me dedicó una leve sonrisa cuando abrí la puerta. Gracias, Rebeca. No sabía a quién más llamar. Nos sentamos en la sala, y al principio la conversación fue justo lo que esperaba. Él hablando de la amargura de su divorcio, la soledad de volver a casa a un apartamento vacío, la frustración de intentar seguir adelante. Escuché, asintiendo, ofreciéndole ánimos de vez en cuando. Pero a medida que los minutos se convertían en horas, la conversación cambió. Empezamos a recordar viejos tiempos, reuniones a las que Daniel lo había llevado. Me hizo reír, algo que me di cuenta que no había hecho en mucho tiempo. Y entonces, en algún punto entre la risa y el silencio, una tensión diferente llenó el aire. La sentí antes de reconocerla. La sutil manera en que su mirada se detenía en mí. La forma en que mi corazón se aceleraba cuando nuestras rodillas se rozaban, al estar sentados cerca en el sofá. Debería haberme alejado. Debía haber recordado cada promesa que le hice a mi esposo. Pero en lugar de eso, me quedé paralizada, atrapada en una red de tentación que no comprendía del todo. Michael me tomó de la mano. Fue un gesto tan simple, pero me conmovió profundamente. Debía haberme retirado, pero no lo hice. Su mano era cálida, firme, y me di cuenta de lo mucho que anhelaba afecto. El peso de la soledad que había cargado durante meses pareció desvanecerse con ese simple contacto. Rebeca, susurró, con voz baja e insegura, como si él también supiera que aquello era peligroso. No quiero complicarte las cosas. Ya lo has hecho, respondí suavemente, con la voz temblorosa. Y en ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado, incluso sin quererlo. El aire entre nosotros se volvió más denso, cargado de pensamientos no expresados. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, mi cuerpo traicionando la tormenta de emociones que sentía por dentro. Sabía que esto estaba mal. Cada parte de mí gritaba que estaba jugando con fuego. Pero en lugar de apagarlo, me dejé llevar. Su pulgar rozó mi mano suavemente, y sentí que algo dentro de mí se liberaba. Cuando finalmente retiré la mano, intenté recomponerme para levantar un muro de nuevo. Michael, no puedo. Esto no es. De acuerdo.
Él asintió, con el rostro marcado por el conflicto. Lo sé. No debería haber venido. Pero ninguno de los dos se movió. El silencio se prolongó, denso y cargado, hasta que finalmente me levanté y caminé hacia la cocina, fingiendo que necesitaba rellenar mi vaso. Mi reflejo en la ventana me sobresaltó. Vi a una mujer que apenas reconocí, atrapada entre la culpa y el anhelo. Michael me siguió lentamente, como si supiera que no lo rechazaría. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome de una manera que me aceleró el pulso. «Te mereces algo más que esto, Rebecca», dijo en voz baja. «Más que esperar migajas de atención de un hombre que apenas te ve ya». Quise protestar, defender a Daniel, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. En el fondo, sabía que Michael no estaba del todo equivocado. Daniel no era un mal hombre. Era trabajador, responsable y amable. Pero en algún momento, había dejado de verme como antes. Y ahora, de pie aquí con Michael, me sentía vista. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo peligroso que era todo esto. No se trataba de pasión, ni de atracción. Se trataba de validación, de volver a sentirme viva. Y precisamente por eso, me aterrorizaba. «Michael. Tienes que irte», dije finalmente, con voz firme pero temblorosa. «No podemos permitir que esto suceda». Dudó, apretando la mandíbula, pero luego asintió. «De acuerdo, me iré». Sin embargo, se acercó, deteniéndose a pocos centímetros de mí. «Pero Rebecca, no te engañes. Esta noche no fue un accidente. Tú y yo sabemos que hay algo aquí». Sus palabras resonaron en el aire mucho después de que se marchara. Me quedé sola en la cocina, mirando fijamente la puerta vacía, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y deseo. Tenía razón. Algo había cambiado esta noche. Algo que no podía deshacer. No había cruzado la línea físicamente. Pero emocionalmente ya había traicionado a mi marido. Esa noche, cuando Daniel finalmente llegó a casa pasada la medianoche, exhausto y distraído, puse una sonrisa forzada, y le pregunté cómo le había ido el día. Apenas me miró mientras recitaba cifras y fechas límite, con la mirada fija en su teléfono. Y yo solo podía pensar en las palabras de Michael, que resonaban en el silencio de mi mente. Esta noche no fue casualidad. Me acosté con Daniel a mi lado, pero por primera vez sentí un abismo entre nosotros, que no estaba segura de poder salvar jamás.